¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos listos para comenzar esta revisión de informaciones de cada mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este día miércoles 23 de noviembre. Estos son nuestros titulares, el resumen con los temas que estaremos revisando a continuación en la próxima media hora. Vamos a partir revisando las proyecciones que ha hecho la OCDE respecto a la economía nacional, en línea con lo que han planteado otros organismos internacionales, el mismo Banco Central también. La OCDE está proyectando un crecimiento cercano al 1,9% para este 2022, pero con una advertencia bien clara respecto a lo que viene el próximo año, una caída, una contracción de la economía en torno al 0,5%. Esto está por debajo, con una proyección algo más favorable respecto a lo que han planteado otros sectores de mercado, pero de todas maneras el mensaje es bien claro. El próximo año viene un freno para la economía y la OCDE además hace un llamado particular a que Chile ponga atención respecto a lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. No es ninguna sorpresa, los indicadores han sido bien claros en ese sentido con el alza de precios que se ha visto durante este 2022. Los detalles del mensaje que entregó la OCDE lo vamos a estar revisando en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, también en la entrevista del día de hoy vamos a abordar algunos detalles sobre el acuerdo al que llegaron los camioneros, los gremios camioneros con el gobierno y el Ministerio de Hacienda en particular, para poder cerrar así esta movilización que se ha registrado durante la semana. Uno de los puntos del acuerdo tiene que ver con la fijación del precio del diésel, más bien un congelamiento, para ser precisos, por un plazo de hasta 90 días, periodo que sería luego prorrogable cada 15 días de manera sucesiva. Es una de las demandas que han planteado los camioneros a nivel nacional. Tiene que ver fundamentalmente con un alza de costos muy relevante para su sector, pero también hay implicancias desde el lado fiscal, del costo que esto podría significar y de los incentivos que se generan también en un momento específico bien relevante desde el punto de vista medioambiental. Eso es lo que vamos a abordar en la entrevista del día de hoy acá en Agenda Económica. Y por otra parte también vamos a estar hablando sobre el presupuesto 2023 y lo que ha ocurrido en el Senado hasta ahora. El debate está concentrado en la Cámara Alta, ya están comenzando con una discusión que tiene que estar a ritmo bien acelerado para poder terminar en los plazos correspondientes. Ayer se aprobaron 17 partidas presupuestarias, algunas con más debate que otras, pero también hay novedades desde el punto de vista de las indicaciones que ha presentado el gobierno, más de 40 en distintas partidas, como una manera de generar algunos cambios respecto a la discusión que se dio en la Cámara Baja. El ministro Marcel participó de la sesión de ayer, evidentemente. Tenemos parte de sus declaraciones, las revisamos en minutos. Y ayer se dio lanzamiento a la temporada de exportaciones frutícolas 2022-2023 y con expectativas bien importantes. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, hablaba que se podía concretar una temporada récord de exportaciones de frutas en nuestro país, protagonizada fundamentalmente por las cerezas, la uva de mesa también, y que podrían superar hasta las 90 millones de cajas exportadas. Esa fue la cifra del año, o de la temporada más bien anterior. Ahora hay perspectivas de que podría superarse esa cifra y llegar a los niveles más altos en la historia para un sector muy relevante en el mundo agrícola a nivel nacional. ¿Cuáles son los destinos a los que se podrían llevar mayor cantidad de frutas? ¿Cuáles son las expectativas también en un momento donde hay ciertas amenazas por aumento de costos, por ejemplo? Bueno, lo que vamos a revisar en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Como siempre, nuestro resumen también lo terminamos con los números del día, cómo parten las bolsas a nivel internacional, en Europa y en Asia. Es lo que vemos a continuación en la siguiente gráfica con números positivos, como ustedes pueden ver, en Europa, donde el indicador Eurostoxx, el que pondera distintas bolsas europeas, sube 0,16%. Londres, por otra parte, está subiendo también a esta hora 0,43%, mientras que en Asia más temprano también tuvimos una jornada con cierre favorable, subida de 0,6% para la bolsa de Japón, mientras que el Hang Seng fue un poco menos, pero de todas maneras positivo, 0,57%. ¿Qué datos, dicen los medios especializados, están mirando las bolsas a esta hora? Bueno, fundamentalmente lo que puede ocurrir con las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Allí aparece mucho más contenido de los debates, de las discusiones que se están dando en torno a la Reserva Federal de los Estados Unidos, precisamente el Banco Central, quería decir, de aquel país. Y por otra parte también a datos de producción industrial que conoceremos durante la jornada en Europa fundamentalmente, que van a marcar también el curso de la bolsa. ¿Qué es lo que ocurrió ayer en el mercado local? Bueno, el tipo de cambio retrocedió con fuerza. El precio del dólar ayer bajó en 20 pesos, bordeando los 924, quedó en el mercado local el tipo de cambio, mientras que el IPSA en la Bolsa de Comercio cayó 0,34% en la jornada de este martes.
Bien, partimos entonces revisando lo que ha planteado la OCDE en sus proyecciones económicas para este año 2022, cómo va a terminar el PIB en nuestro país y también pensando en 2023, con un llamado que se reitera nuevamente a cuidar lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. La OCDE plantea también que es necesario generar ciertos ajustes a nivel macroeconómico. De esa manera, entonces, Chile sería uno de los 6 países que vivirían una recesión dentro del bloque para el próximo año. 0,5%, esa sería la caída estimada para 2023, de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, junto con Alemania, el Reino Unido, Suecia, Finlandia y Letonia. Son los 6 países que el próximo año vivirán una recesión dentro del bloque. En línea, de todas maneras, con aquellos países, pone el énfasis la OCDE respecto al cálculo del crecimiento para el próximo año, fundamentalmente en la alta base de evaluación respecto al crecimiento económico de este 2022. Tiene una proyección de crecimiento cercana al 1,9% para este año y viene un ajuste entonces que parece necesario también para una economía que el 2021 había vivido un escenario absolutamente extraordinario, dado los mayores incentivos, la mayor liquidez también que se ha visto en nuestro país en los últimos meses. Bueno, en ese contexto entonces lo que ha planteado la OCDE también es que es necesario generar un contexto para poner foco en la inflación. Ese ha sido el llamado cuando los precios a nivel internacional se están elevando y cuando hay en ciernes también la mayor crisis energética desde los años 70, es lo que ha planteado la OCDE. En ese sentido, recién hacia el año 2024 se prevé un crecimiento y un escenario algo más favorable para las economías del bloque. Eso es lo que plantea entonces la OCDE en este último reporte. De esta forma, entonces, la advertencia fundamental en específico para Chile tiene que ver con la recuperación de estos equilibrios macroeconómicos y con la posibilidad también de contener la inflación que sabemos ha sido más persistente. Este reporte, por supuesto, tiene una mirada más amplia. Los últimos datos muestran un retroceso de la inflación interanual en Chile. Sin embargo, lo que se enfatiza en este punto es que es necesario seguir y mantener aquellos esfuerzos para contener este ciclo inflacionario, no solo en el país, sino también en los otros miembros de la OCDE. Una temporada récord, eso es lo que esperan las autoridades y también los representantes del sector frutícola para esta temporada de exportación de frutas 2022-2023. 90 millones de cajas se exportaron el año pasado y este año se espera que se supere esa cifra, lo que marcaría un hito en la historia para este sector del agro nacional. Hay importantes expectativas a pesar de algunas amenazas también que se ven en el horizonte, fundamentalmente por el lado de los costos para este sector. Orlando Silva reportó el tema. Una temporada récord para las exportaciones nacionales de fruta. De esta forma, el ministro de Agricultura reflejó las altas expectativas que existen para la temporada de exportaciones hortofrutícolas 2022-2023 que se inauguró este martes en Valparaíso. Tenemos la temporada 2022-2023 romper todos los récords. Esperamos superar y acercarnos a los 90 millones de cajas en exportación de cereza. Lo mismo con la uva de mesa. Nos queremos acercar a los 75-80 millones de cajas. Las manzanas, eso lo vamos a ver más a contar de marzo a abril. Esperamos superar los 40 millones. Y en ciruela y otras especies acercarnos a los 20 millones. Cifras alentadoras que también fueron refrendadas por el sector privado, aunque desde la industria también advierten que existen nudos críticos que no se han logrado recuperar del golpe que significó la pandemia y más recientemente la guerra en Europa, particularmente en las cadenas de suministro. Estamos muy optimistas. Un tema fundamental en los últimos años ha sido la logística. La logística chilena era de clase mundial hace un tiempo, pero lamentablemente no soportó los embates de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo que queremos hacer hoy día es recuperar ese nivel de clase mundial que teníamos en la logística en el pasado. Bueno, hemos hecho un esfuerzo público-privado muy grande, como no se había hecho antes, pienso yo, para mejorar la eficiencia del sistema portuario y sobre todo el sistema logístico. Hemos trabajado con la SOEX 12 medidas que hemos planteado al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y otras entidades, y esperamos que se puedan ir materializando. Pero ahora la preocupación es otra, el paro parcial de transportistas que amenaza las ambiciosas expectativas para esta temporada. Es muy delicado el mes de diciembre
para la cereza. En el mes de diciembre la cereza chilena tiene un precio extraordinario en Asia y necesitamos que esté todo normalizado y confiamos que así va a ser. Respetamos las posiciones de todas las partes, pero los instamos a que puedan el gobierno con los transportistas ponerse de acuerdo a la brevedad posible. La fruta no espera. Un día en demora en sacar nuestra fruta afecta la calidad y la condición de llegada de nuestra fruta a los puertos de destino. Si tenemos toda la infraestructura portuaria y logística disponible 24/7, no es posible que tengamos solo 2 turnos de camiones. Y eso se debe a temas de seguridad, y lo comprendemos, pero estamos disponibles para trabajar con las autoridades como se pueda, para proveer mejores condiciones de seguridad, porque sin eso hablar de eficiencia acá en logística es bien difícil. Durante la última temporada, Chile exportó más de 2.640.000 toneladas de fruta, donde un 30% tuvo como destino Estados Unidos, 29% Asia, 20% Latinoamérica y el 18% Europa, y donde las 3 primeras exportaciones fueron las uvas de mesa, las manzanas y las cerezas. Bien, vamos a ir a otro tema para contarles del debate sobre el presupuesto para el próximo año que está en el Senado, recordemos, y ahí es donde se está realizando esta discusión que va avanzando ya contrarreloj porque tiene que estar listo esto antes de fines de este mes. Bueno, en ese sentido, ayer hubo un avance importante con el análisis de este segundo trámite. Ya se despacharon las primeras 17 partidas, entre ellas, por ejemplo, las partidas para el Congreso, para el CERVEL, del Poder Judicial, también bienes nacionales, energía, medio ambiente y deporte, que fueron despachadas sin mayor discusión. Hubo algunas indicaciones también en otras partidas, como por ejemplo de presidencia. Sin embargo, aquellas indicaciones presentadas por la oposición fueron rechazadas. La mayoría de estas partidas entonces fueron discutidas de manera expedita y de esa manera se va avanzando, por ejemplo, en el financiamiento para el Ministerio Público, en el financiamiento también para Contraloría, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, también para el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Así va avanzando esta discusión que de todas maneras sufrió algunos cambios porque el Ministerio de Hacienda ingresó indicaciones también para algunas de estas partidas. Recordemos que hubo algunas partes del presupuesto que fueron rechazadas en la Cámara Baja, la discusión de la Cámara Baja, y en ese contexto entonces es que se ha decidido generar modificaciones o reponer algunos de estos puntos en la discusión del Senado. Así entonces va avanzando esta discusión, con jornadas dobles tendrán que ir avanzando también para sesiones especiales que están convocadas para hoy, miércoles, también para el jueves, porque como decíamos, antes de fin de mes esto tiene que estar despachado. Escuchemos al ministro Mario Marcel, ayer participó de la sesión en el Senado y esta fue su reflexión respecto al proceso de discusión que viene. No solamente en algunos casos se repone partidas o programas rechazados, o se corrige indicaciones o normas que se incorporaron por indicaciones a nuestro entender inadmisibles, sino que también lo que hemos tratado de hacer es incorporar y ajustar de la mejor manera el presupuesto a las preocupaciones parlamentarias. Entonces quisiera dejar claro que las indicaciones del Ejecutivo en muchos casos están recogiendo una preocupación que se manifestó en la discusión previa, que no tuvo, a nuestro entender, una buena solución en la forma en que se efectuaron indicaciones o se aprobaron glosas, pero frente a lo cual planteamos alternativas que, a nuestro entender, recogen el espíritu de la discusión. Con esta información nos vamos a ir a una pausa, son las 8:15, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para analizar un tema bien importante que seguramente preocupa a la mayoría de las familias en nuestro país, sobre todo aquellos que tienen un vehículo. Hablamos del precio de los combustibles y esto en un contexto donde además se ha sumado recientemente un ingrediente particular. Tiene que ver con la negociación que han llevado adelante los camioneros, los gremios camioneros con el gobierno y con el Ministerio de Hacienda en particular. Uno de los resultados de esa negociación es que se propone congelar el precio del diésel por un periodo de 3 meses. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con Jorge Germán, economista, académico de la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Chile. Gracias por conversar con nosotros, Jorge. Muy buenos días, Sebastián.
Muchas gracias por la invitación. Jorge, bueno, partamos por este último antecedente y tiene que ver con lo que ha ocurrido en esta negociación entre los transportistas y el gobierno. ¿Qué te parece la solución que se ha encontrado para enfrentar el aumento de precios de los combustibles, que era una de las principales demandas que han movilizado a los camioneros? Yo creo que es bastante lamentable la medida que está tomando el Ministerio de Hacienda. Yo soy bastante crítico de esta medida. El ministro Marcel, creo yo, que está negociando bajo presión. Fue un error fijar el MEPCO para solamente el diésel por 90 días. ¿Por qué? Y después de esos 90 días debería subir 36 pesos. ¿Por qué fue un error, Jorge? Porque hoy día el MEPCO beneficia en una mayor magnitud al diésel, a los camioneros, en relación a los automovilistas. Por ejemplo, hoy el MEPCO está rebajando el diésel en 96 pesos y en el caso de la gasolina en 26 pesos. Y así ha sido durante todo el 2022. Los camioneros son los regalones del MEPCO, son los que más se han visto beneficiados con el uso del MEPCO durante este año. Tanto así que hoy día los camioneros no están pagando impuesto específico versus los automovilistas que sí lo están haciendo. O sea, se profundiza, digamos, la distorsión que podría generar el MEPCO. Efectivamente, se profundiza la distorsión y aquí salen beneficiados los automovilistas con diésel, las camionetas 4x4 con diésel, que durante todas las vacaciones de este año van a tener un precio del diésel estable, mientras los automovilistas van a estar viendo cómo semana a semana se mueve el precio de la gasolina 12 pesos. Yo encuentro que esta distorsión se acrecienta y es un error profundo por parte del ministro Marcel, que negoció bajo presión. Uno podría analizarlo desde la parte política, pero veamos en la parte técnica. ¿Cuál es el inconveniente de esto, Jorge? El inconveniente de esto es que de alguna manera se van a utilizar más recursos del MEPCO en favor de los camioneros al fijar el diésel. El precio del diésel ha estado alto a nivel internacional por la crisis energética en Europa, en que se está reemplazando diésel por gas y otros combustibles. Entonces, durante todo este verano el precio del diésel va a seguir alto. Entonces, a medida que el diésel no traspasa las alzas de los precios internacionales, significa que se tienen que utilizar recursos del MEPCO. Entonces se va a utilizar recursos del MEPCO en favor de los camioneros en desmedro de los automóviles. De esa manera, entonces, sería necesaria una nueva inyección de recursos para el MEPCO, ¿no? No necesariamente, eso va a depender de cómo se mueva el mercado de los combustibles hacia adelante. En esta ley de presupuesto actual que se está negociando o tramitando en el Congreso, el ministro Marcel se comprometió a inyectar 1.500 millones de dólares porque los recursos del MEPCO se iban a agotar a diciembre de este año. Ya es tercera vez que se le incorporan recursos. Va a depender de la coyuntura del mercado de los combustibles el próximo año, pero si ya lo hicieron 3 veces, una cuarta vez, al final ya da lo mismo al parecer. Claro, y ese es un punto bien relevante porque de alguna manera en la medida en que se van extendiendo este tipo de beneficios o se profundizan este tipo de beneficios, puede ser difícil después ir retirándolo también, ¿no? ¿Cómo ves tú ese punto pensando en lo que venga posteriormente? Este es un mecanismo que se extiende por 3 meses, luego podría ser renovable, pero de alguna manera va sentando cierto piso desde el punto de vista de la perspectiva de los transportistas. Efectivamente, aquí se está generando un precedente que al negociar bajo presión de forma inmediata, el ministro de Hacienda, lo cual nunca antes había ocurrido, cedió inmediatamente frente a la presión de un gremio en particular, en que fijó los precios de un producto, que en este caso es el diésel, y esto obviamente genera un mal precedente para otros sectores económicos, para otros sectores de producción de productos, de servicios. Y obviamente, claro, si ya se fijó el precio del diésel, tal vez, no sé, pues, se va a querer fijar ya no 90 días, sino que 180 días, un año, qué sé yo. Claro. El precedente es muy, muy, muy malo desde el punto de vista económico. Jorge, ¿y esto termina beneficiando también a otros actores indirectamente? Porque ayer, por ejemplo, Juan Araya, que es el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, decía
que de cada 100 litros de petróleo, 18 solamente lo consumen los camioneros y el resto se ven beneficiados otros sectores como algunas industrias, por ejemplo. ¿Es eso efectivo? Si es así, ¿este mecanismo terminaría beneficiando también a otros sectores que quizás no han demandado este tipo de política? Sí, en el corto plazo, en alrededor de un mes, beneficia también a las fuentes fijas. Las fuentes fijas en nuestro país no pagan impuesto específico, por lo cual este subsidio que entrega el Merco tienen que devolverlo en su declaración del IVA al mes siguiente. Entonces, en cierto sentido, en un mes se le financia el capital de trabajo, una parte del capital de trabajo de forma gratuita por parte del Estado, porque estas empresas compran el diésel a un precio rebajado, ¿cierto?, por este subsidio. Claro. Y al mes siguiente tienen que devolver este subsidio en su declaración de impuestos. Entonces, en un mes se le financia parte del capital de trabajo a estas empresas, mineras, constructoras, agrícolas, industria en general que utiliza diésel dentro de su proceso productivo. Por eso es que yo he sido de la idea, y lo he dicho públicamente, que hay que modificar la forma en que se devenga el impuesto específico, que hoy día es a través de NAP y debería ser a través de los distribuidores de las bombas de benzina, que solamente le venden a los automovilistas. Y con eso evitamos que en el corto plazo, en un mes, se vean beneficiados también con esta medida que está tomando el ministro Marcel, sí, de forma equivocada, a mi parecer, con las fuentes fijas. Jorge, ahora hay un dato bien relevante que es necesario abordar y tú evidentemente nos puedes ayudar en esto, y que tiene que ver con las proyecciones a nivel internacional sobre lo que podría ocurrir en 2023 con el precio de los combustibles. ¿Qué proyecciones hay? Porque esto tiene un plazo fijo, ¿no? La negociación, digamos, y las medidas que se aplicaron o se van a aplicar a partir de esta negociación. Pero nada puede descartar que en un año más, digamos, estemos en un escenario parecido donde la presión sobre los precios se mantenga y eso obligue a renovar. Por eso es importante conocer cuál es la proyección que tienes tú respecto a lo que vaya a ocurrir con el precio de los combustibles a nivel internacional el próximo año. Mira, la proyección a nivel global es que los países desarrollados van a caer en recesión, Europa, Estados Unidos va a tener una ley de recesión, Chile también, ¿cierto? Entonces se viene una desaceleración importante el próximo año en la economía global y eso implica una menor demanda de combustible. Pero por otro lado está el panorama incierto de cuándo va a terminar este lamentable conflicto entre Ucrania y Rusia, que fue un gatillante importante en el alza de los precios del petróleo durante el 2022, porque no hay que olvidar de que Rusia es el segundo productor a nivel mundial de petróleo. Entonces vamos a estar dependiendo de cómo se desarrolla el conflicto entre Ucrania y Rusia. Si Rusia deja de exportar gas natural, por ejemplo, si le deja de vender petróleo a los países que están ayudando a Ucrania, ¿ya? Entonces el panorama es bien incierto, pero uno debería esperar de que los precios ya no deberían estar muy por sobre los valores actuales, ya, o sea, valores del petróleo de 120, 125 dólares el barril que vimos por ahí por marzo, abril, cuando empezó el conflicto, no lo vamos a volver a ver, ya, pero el panorama está complejo por todo este tema geopolítico de la guerra ucraniana con Rusia. Bien, Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Hasta luego. Gracias, buen día. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.